me ocurrió que la cedulación, sacar la cédula, el documento nacional de identidad aquí en Venezuela, era una excelente forma de poner en práctica muchas cosas que uno enseña en servicios públicos. La simulación en gerencia de servicios fue un ejercicio sumamente práctico porque te obligaba a organizar en pocos minutos un servicio de cedulación. Los muchachos nunca saben que van a hacer esa simulación. Posiblemente ya tienen conocimiento que van a hacer algo distinto en la primera clase conmigo, pero normalmente no es una actividad avisada y para la cual se pueden preparar. Todo el salón tuvo que distribuirse en 2 equipos que competíamos entre sí para ver quién era más eficiente haciendo cédulas. Pensamos que era muy fácil, nadie tenía dudas, el profesor se rió, a mí me pareció un poco sospechoso porque todo el mundo subestimó el ejercicio. Tuvimos que organizarnos velozmente, distribuyéndonos tareas que aparentemente eran muy sencillas, pero que en realidad después vimos que tenían una gran complejidad, pero sobre todo, más que la tarea en sí, todo el proceso era muy difícil y fue como una lección de humildad porque uno cree que esas cosas son elementales y cuando está haciéndolas empieza a darse cuenta que uno incurre en todos los errores en los que incurre todo el mundo, en los que incurren los ministerios. El profesor dio la orden de comenzar y cometimos ya el primer grave error. No nos organizamos, no planificamos nada y cada quien empezó a dar gritos y a dar órdenes tratando de liderar el ejercicio. Y todos empezamos sin ninguna dirección a trabajar dentro de la parte de elaboración de documentos. Posteriormente, el profesor dice, bueno, lo siento mucho, pero no todos ustedes van a trabajar en la elaboración de documentos. Simplemente se quedan 5 a trabajar en la parte de la... Usted reduce la cantidad de personas que van a hacer a cabo el proceso de manufactura. Todos los demás pasamos a ser clientes. Entonces entra esa variable de clientes al ejercicio. Cada uno tiene un rol. Por ejemplo, había una persona que estaba embarazada, había una persona que no sabía leer ni escribir, estaba otro que no tenía tiempo. Me tocó ser como un elemento provocador durante el ejercicio. Algunas personas tenían la misión de boicotear el proceso, ¿no? Y, por ejemplo, llegaban reclamando airadamente cuando no había razón. La gente asumía el rol de verdad, ¿no? Cuando querías molestar al funcionario, lo hacían y tú tenías que buscar la manera de que no dificultara el resto del proceso. En mi caso me tocó ser de atención al público y por supuesto tenías que brindarle el mejor servicio posible para que respetaran las normas, ¿no? Y eso te obligaba a pensar a cómo organizas el espacio para que no se molesten unos a otros, para que respeten el turno que le corresponde. Los estudiantes se interiorizan su rol absolutamente y efectivamente terminan algunos bravos entre ellos, terminan insultando a los ciudadanos que están demasiado exaltados, exaltación promovida incluso por mí para ver cómo pueden reaccionar ante estas cosas. Además ponemos desviaciones, o sea, creamos desviaciones de, por ejemplo, gente que quiere usar los apellidos de la madre y no del padre, gente que dice que su nombre está mal escrito cuando en realidad está bien y entonces los que están desempeñando el cargo de ceduladores tienen que tomar decisiones y saber cómo controlar y convencer a los ciudadanos. Las conchas de mango eran, por ejemplo, que nos entregaban actas de nacimiento llenas de información irrelevante. Pero que el profesor nos decía que en la vida real había cantidad de documentos que tenían datos que no aportaban nada y que uno realmente podía simplificar mucho más esas cosas. Al final fue una experiencia sumamente agotadora, donde compañeros terminaban bañados en sudor para cumplir con el propósito y demuestra que la teoría no es suficiente, ¿no? Tienes que aplicarla y entender que la atención al público es un trabajo muy duro, muy fuerte. El momento de la simulación es muy sabroso y ellos lo disfrutan mucho, pero mucho más importante es la discusión que tenemos una semana después, donde ellos tienen que traer un informe de qué fue lo que sintieron, cómo se organizaron cuando supieron que iban a tener que hacer esto. Y por supuesto, cómo superaron todas esas desviaciones, superaron o trataron de superar todas esas desviaciones a las que fueron sometidos. A medida que la materia se fue desarrollando, empezamos a mezclar elementos teóricos muy interesantes,
Por ejemplo, cómo ser eficiente, cómo poder aprovechar el tiempo, cómo poder aprovechar los recursos. A medida que fuimos viendo la materia, todo eso lo vimos en el campo teórico, pero es muy fácil saber la teoría, es muy fácil leer y comprender un texto. El problema es el cómo lo haces, cómo lo llevas a la práctica. La simulación tiene además el haber experimentado en carne propia lo que se puede discutir en libros o lo que se puede discutir a través de casos, lo que se puede discutir a través de tantas actividades de aprendizaje centrado en el participante. Todo el mundo tiene grandes ideas, el problema es cómo las desarrollas. Este ejercicio fue un ejercicio que nos enseñó a que antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender una atención a un cliente, uno tiene que planificarse con su equipo de trabajo. Te pone a prueba, ¿no?, de cómo reaccionar ante un ciudadano que puede estar molesto con razón o sin ella, y cómo tú debes proceder por los canales regulares, que en el momento tenías que crearlos porque era una simulación. Resulta que una labor fundamental del servidor público es atender al ciudadano, y en este caso fue una simulación muy provechosa para saber que no es fácil atender a distintos tipos de personas, caracteres, y que el reto es que cualquier ciudadano que entre a alguna instancia pública salga satisfecho.